de la Biblia. Y esta noche vamos a continuar viendo los pasos que debemos seguir para el primer gran paso del método inductivo. Así es que, si estamos listos, comenzamos. Bueno, ok. Hemos estado, como les decía, aprendiendo a cómo leer la Biblia y de manera inductiva, utilizando un método. Siempre que nosotros vemos la ciencia, en la ciencia lo que se crea es un método para poder abordar cualquier objeto de estudio. Y si ustedes recuerdan en sus años de estudio, hace mucho tiempo, pero yo creo que algunos se acordarán, en todas las materias, el primer trimestre o el primer tema de todos los trimestres al principio del año, especialmente cuando comenzábamos tercer ciclo y bachillerato, en todas las materias se veía el método científico. Y entonces había el método científico a través del cual se abordaban las diferentes ramas y todos los objetos de estudio. Así que, así como para las ciencias sociales, para las ciencias naturales, el método científico es la base. Ahora, nosotros no estamos estudiando una ciencia natural y una ciencia social, sino que estamos estudiando la teología, o estamos estudiando la palabra de Dios. Y si bien es cierto, no estamos en un estudio teológico como tal, estamos tratando de encontrar un método para abordar la palabra de Dios de una manera objetiva que pueda permitirnos encontrar en la Biblia la verdad que el Señor dejó plasmada para que nosotros pudiéramos entender y para que nosotros pudiéramos también vivir y enseñar. De tal manera que el método inductivo es el que nosotros hemos ido aprendiendo durante los últimos miércoles y hemos visto que el método inductivo tiene tres grandes facetas. La primera de ellas, ¿cuál es? Vamos a ver ahí si viene el examen, ¿verdad? Es hora de dar copia. La primera de ellas es la observación, ¿verdad? La segunda de ellas es la interpretación y la tercera de ellas es la aplicación. Entonces, nosotros lo que estamos viendo con todo esto es que no es tan simple como ya nos ha dicho varias veces el pastor, ¿verdad? Voy a leer mi Biblia en un año y ya con eso entiendo lo que ahí dice. No se trata de ir pasando por las escrituras como una carrera a ver cuánto puedo leer o no va a determinar cuánto conozca de la Biblia el hecho de que la lea sin abordarla de manera adecuada. Por eso es tan importante encontrar un método, entender el método que estamos planteando y a través de eso observar el texto para luego interpretar el texto y finalmente aplicar el texto. La tentación más grande que tenemos como cristianos es aplicar el texto directamente. Es decir, esto que dice aquí, como leíamos, por ejemplo, hace un par de miércoles, el Señor le dijo que todo lugar donde pisara la planta de su pie iba a ser de Él. Entonces yo lo interpreto rapiditamente, me lo aplico, digo, aquí voy a empezar a patear esta casa que me gusta, ¿verdad? Y apliqué de una vez. Y entendemos que eso obviamente nos lleva a engaño, a error, a desilusión, a tristezas y sobre todo, que creo yo que es lo peor, nos aleja de la verdad de Dios y por lo tanto nos separa de Dios, hasta el punto de estar incluso a veces en posturas respecto de la Biblia que son totalmente contrarias a Dios y lejos de agradarle, pues estamos simplemente apartándonos de Él. Entonces, dentro de las tres grandes facetas de este método que hemos estado viendo, la observación, la interpretación y la aplicación, estamos apenas en la primera de ellas y es la observación. Y solamente para observar hemos venido viendo algunos pasos. El paso número uno es, para observar la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es venir a la Biblia en oración. Es decir, que cuando yo voy a sentarme a mi devocional diario, cuando voy a empezar a darle una lectura a un libro de la Biblia, yo tengo que orar para estar en comunión con Dios, para pedir sabiduría a Dios, para pedir dirección de Dios. Y algo que es muy interesante entender es que esto no solo debe ser algo que como ritual hagamos al principio. Voy a orar porque es lo primero que hay que hacer. Ya oré, ahora voy al siguiente paso. Me gustaba mucho una de las partes de lo que aprendíamos y es que debemos mantener una actitud de oración mientras leemos la palabra de Dios. En todo caso, siempre se nos ha enseñado una definición bien fundamental, bien básica de orar y es orar es hablar con Dios. Entonces, si estoy leyendo su palabra, puedo entablar un diálogo con Dios mientras leo la palabra que el Dios escrita. Entonces, al venir al acercarme a la Biblia, lo primero que yo debo hacer es orar y mantenerme orando. Es decir, Señor, qué lindo lo que este versículo dice acá, cómo fue esta historia. Señor, esto no lo entiendo. Señor, con esto no me gusta, ¿qué pasó? Quiero saber por qué pasó esta cosa, o por qué tomaste esta decisión, o por qué estos hombres actuaron así. Y uno puede ir dialogando con el Señor mientras uno va leyendo la palabra de Dios. Una cosa que debemos entender
para todo en nuestra vida es que nosotros como creyentes deberíamos entendernos siempre acompañados, es decir, nunca solos. Aún cuando estamos en nuestro devocional, en la intimidad personal, una cosa que hagamos solamente nosotros, apartados de nuestra familia, usted nunca está solo, Dios está ahí con nosotros, eso es lo que Él ha prometido. Por lo tanto, cuando abordamos su palabra, mantenernos en oración, orar antes, durante y por supuesto después de la lectura de la Biblia. Ahora, una vez que hemos dado ese paso número 1, también decíamos el paso número 2, es leer. Obviamente vamos a leer la Biblia, vamos a leer, pero también vamos a releer y volver a leer. Entonces, para poder acercarnos a la Biblia con este tipo de metodología, creo yo que es importante que podamos escoger un libro, y ya hemos visto en las semanas anteriores que no nos vamos a ir de una vez a Apocalipsis o a un libro como Hebreos, ¿verdad? Que son libros un poco más complejos de leer. Vamos a ir a buscar un libro corto en el que yo pueda leerlo y releerlo y hacer el ejercicio de aplicar este método de lectura bíblica. Entonces, a manera de que yo pueda tener la capacidad de poder abarcar toda la información de este libro como un primer ejercicio. Ya si usted tiene este método un poco más conocido y usted ya hizo un poco de ejercicio en esto, usted va participando en otro tipo de libros de la Biblia. Tenemos 66 libros para escoger, pero lo recomendable es comenzar con un libro corto y leerlo y releerlo y releerlo. Y una de las cosas que no hacemos es eso. Leemos un libro y lo leemos a la carrera. A veces leemos un capítulo, lo leemos a la carrera. Entonces, uno de los elementos que debemos quitar de nuestra lectura bíblica es la prisa, ¿verdad? Porque además que siempre andamos a prisa y que nunca tenemos tiempo para nada, pero esto es un ejercicio que tenemos que hacer con el deseo no del pasar por encima del texto, como dije al principio, sino que comprender lo que Dios quiere hablar a mi corazón a través de lo que dijo en aquel momento, en aquel texto. Así que leer y releer, volver a leer, tratar de comprender una y otra vez, leer este libro, volver a repasarlo, y en cada lectura pues uno va recopilando más información. A veces leer una vez uno se queda con una idea general, leer 2 veces encuentra algunos detalles, leer 3 veces uno va empezando a entender mucho mejor lo que está leyendo. Entonces, leer y releer el libro es el segundo paso que dábamos. Luego, hablábamos de el tercer paso, que era el tipo de literatura, y en eso fue lo que nos quedamos la semana pasada. Y entendiendo que la Biblia, como dije, tiene 66 libros, están divididos en 2 grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento, pero literariamente también tienen características que los hacen clasificarse en ciertos conjuntos. Por ejemplo, tenemos los libros históricos, que son libros meramente narrativos, y estos narrativos muchas veces los vamos a encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Todos los libros históricos, los 12 libros históricos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar el libro de los Hechos como un libro narrativo, por ejemplo. Entonces, la narración, como bien pudiera ser la Ilíada o la Odisea, son narraciones, literatura narrativa, y cuentan una historia, básicamente. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que entender que mi forma de leer ese libro tiene que tener sus reglas, en el sentido de que no es una poesía, no es un lenguaje figurado, es una historia que está contando. Y por lo tanto, como toda historia, tiene un tiempo determinado. Normalmente en la narración hay unos elementos bien marcados que son los personajes, que son los elementos que constituyen el ambiente de la narración, y van también normalmente las narraciones pasando de una escena a otra, porque todo esto pues nos va a contar una historia, el lector va entendiendo y se va involucrando en la novela que lea, en el cuento que esté leyendo, que son otros tipos de narración. Entonces, en la Biblia, un libro histórico también nos va dando todo el relato de lo que sucedió con un país, con una nación, con una persona, y entonces vamos nosotros comprendiendo cómo surgieron las cosas dentro de la Biblia. Entonces, si voy a ir, por ejemplo, a libros como Samuel, como Reyes, como Nehemías, como Esdras, todos estos libros en el Antiguo Testamento son narrativos. Luego podemos encontrar también poesía. La literatura sapiensal o de poesía que encontramos en la Biblia, la representación más importante son los salmos. Tenemos ahí 150 salmos que para nosotros son hermosos, aunque están traducidos. Una de las cosas con la poesía es que una vez que se traduce, nunca va a tener la misma belleza que tenía en el lenguaje original. Se puede leer a poetas estadounidenses que escribieron en inglés y los traducimos al español,
y se puede llegar a entender el mensaje o se puede llegar a entender la ilustración que quería hacer, pero no con la belleza del lenguaje en el que originalmente se escribió. Ahora nosotros tenemos los salmos y debemos entender que como poesía surgió también con esa misma idea. La mayoría, la mayoría de los salmos está escrito en el idioma hebreo, y para la traducción que nosotros tenemos encontramos muchas cosas preciosas ahí, y a la medida que vamos entendiendo que en una poesía hay sentido figurado, hay figuras literarias, hay recursos, hay reglas también incluso en las poesías que a veces ayudan a interpretar mejor el mensaje que quiere dar el artista o el poeta, en este caso el escritor de la Biblia. Muchos de estos salmos, por ejemplo, escritos por David, hay un salmo escrito por Moisés, etcétera. Un montón de personas que escribieron literatura poética, y eso tiene una forma diferente para estudiarlo. Tenemos que saber que no voy a abordar una narración y un poema de la misma manera, no lo voy a tratar de entender de la misma manera. Y luego tenemos otro tipo de literatura, como es las epístolas o las cartas. En el Nuevo Testamento tenemos las cartas paulinas, las cartas generales, y siempre vamos a ver, hay una estructura que es normativa para este tipo de literatura. Hay un saludo, hay un cuerpo de la carta, hay un cierre de esta carta. En el saludo normalmente está el escritor de la carta, también están, en algunas veces, la mayoría de veces está expresado a quién va destinada la carta. Entonces ahí tenemos ya varios elementos que me van a hacer entender este libro, esta escritura de manera diferente. Esto es una carta y normalmente iba dirigida a una persona o a un grupo de personas con un propósito específico. No eran tratados de enseñanza que se enviaban de manera sistemática, como decir, voy a hacer un libro de doctrina. No, era Pablo escribiéndole a una iglesia por algunas cosas que él había escuchado de esta iglesia, y entonces le escribió una carta. Y habían incluso algunas cartas son personales, destinadas a una sola persona, y a través de esa nosotros entendemos, a través de esas cartas entendemos qué es lo que Pablo estaba tratando de enseñar. Y observar todos estos detalles dentro del tipo de libro que estamos leyendo es bien importante. Y ya veíamos también, por ejemplo, literatura profética, ¿verdad? Que es quizás una de las más complejas que nosotros vamos a encontrar por la cantidad de símbolos que hay, ¿verdad? Leíamos, por ejemplo, allá en Daniel capítulo 7, aquellas imágenes que presenta de la visión de Daniel, ¿verdad? Y dice que había un oso que tenía un lado más largo que el otro y caminaba a patojo y tenía 3 costillas en la boca, y teníamos un leopardo de 4 cabezas que tenía alas, y todos estos símbolos, muchas veces uno dice, esta representación no puede ser narrativo, porque está utilizando una cantidad de símbolos y anunciando cosas acerca del futuro, y la narración nos está anunciando una historia. Entonces ahí es cuando empiezo yo a ir entendiendo a partir de qué tipo de literatura estoy leyendo, cómo debo de abordarlo. Entonces, hasta aquí, lo cierto es que una de las cosas con las que más tenemos que lidiar es, qué difícil entonces, eso está complicado. Me siento como que estuviera en un salón de clase. Y yo creo que literalmente ahorita nos sentimos que estuviéramos en un salón de clase, ¿verdad? Esto parece que tengo que estudiar mucho, pastor. Parece que tengo que prepararme un montón. Parece que tengo que ir a un seminario. En realidad, amados hermanos, sí, hay que hacer un esfuerzo para leer la palabra de Dios. Hacemos esfuerzos para entender muchas cosas. Y creo que uno de los esfuerzos más importantes que como creyentes debemos hacer es tener hábitos espirituales. Y ese hábito espiritual de la lectura de la Biblia hay que hacerlo bien. Por lo mismo, la palabra de Dios nos llama a eso. Pablo, por ejemplo, aconsejando a Timoteo, le dijo, procura con diligencia presentarse delante del Señor aprobado. Entonces, leer la Biblia es bien fácil cuando solo voy por encima de ella, ¿ya? Pero leer la Biblia es muy enriquecedor, que es mejor que sea fácil, es mejor que sea enriquecedor cuando estoy tratando de comprender lo que Dios dejó escrito ahí y por qué lo dejó escrito ahí, y entender cómo esto, qué significa esto y cómo esto puede ser de bendición para mi vida. Entonces, en ese sentido es que tener en la cabecita una idea de un método para abordar la Biblia es necesaria. Es necesaria para nuestra salud espiritual, es necesaria para nuestro crecimiento espiritual, y por lo tanto, pues, de alguna manera nos va a preparar también para edificar también al cuerpo de Cristo, que son los demás hermanos en la iglesia. Así que el esfuerzo que hacemos y el intento que hacemos
de quebrarnos un poquito la cabeza, si lo quiere ver así, es un esfuerzo necesario y un esfuerzo saludable como iglesia. Me preocuparía mucho que no pensáramos en estas cosas y que viniera un día el pastor Mauro y dijera, vamos a ver a dónde, aquí este versículo, vamos a ver qué nos dice, esto es para Hugo, miren lo que dice acá, ¿verdad? Y empieza a repartir así. Ese tipo de cosas parece chiste, ¿verdad? Porque aquí nunca lo hemos visto, pero son prácticas que de manera no tan directa, o a veces así de directo, pero se realizan dentro de iglesias y luego pues esto trae daño al cuerpo de Cristo. Entonces tratamos por esa razón de poner un poco de esfuerzo en esto. Y lo otro, quizás para luego ya comenzar con el tema de hoy, el método inductivo es contrapuesto al método deductivo. Es decir, que lo más fácil que nosotros hacemos es deducir. Y yo creo que nos quedó claro, lo que estuvimos hace un par de semanas, lo peligroso que es deducir, ¿verdad? Lo arriesgado que es deducir. Lo veíamos en unos ejemplos en la palabra de Dios y un caso típico es el caso de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, entonces así sin más nada dijimos, ajá, ¿por qué Josué se tenía que esforzar? Ah, porque tenía que ir a pelear, porque ya iba a darse duro con todos los cananitas. Ah, porque iba a una guerra y empezamos a sacar rápido deducciones. ¿Por qué? Porque hemos escuchado cosas antes, porque nos imaginamos cosas, porque hemos leído a la ligera el libro y sabemos que se trata de guerras, etcétera, y decimos, hay que esforzarse para pelear las batallas. Y cuando vamos más despacio en esa lectura, entendemos, una simple observación nos hace sacar una conclusión bien clara, y es que el Señor le dice a Josué que se esfuerce y sea valiente para poner por obra la palabra de Dios, no para ir a la batalla, no para ir a ninguna guerra. Sí que iba a necesitar valor en eso, pero en ese versículo no dice que Dios le estaba ordenando a Josué ser valiente para pelear. Le dice, sé esforzado y valiente para poner por obra la ley que mi siervo Moisés te enseñó, te mandó. Entonces, de alguna manera, una simple observación más detallada del texto nos va orientando hacia una buena interpretación. Así que ahí nos hemos quedado en esos tres pasos. Orar, leer y releer, encontrar el tipo de literatura que estamos nosotros leyendo. Y la cuarta es identificar el contexto. Identificar el contexto. Y quisiera, antes de ir directamente a qué es el contexto, quizá me gustaría pensar qué no es el contexto en la Biblia. Porque hay un problema. Hay un dicho muy popular entre pastores, entre maestros de teología, y es que un texto sacado de contexto es lo mejor para crear no, ¿cómo es? Ya se me olvidó. Sí, un texto sacado de contexto te sirve para cualquier pretexto, ¿verdad? Entonces, eso es peligroso. Porque yo puedo agarrar cualquier versículo de la Biblia aislado, sin considerar de dónde viene ni hacia dónde va, y decir, esto que dice aquí yo lo voy a aplicar para mi vida ahorita. Esto que dice aquí lo voy a tomar como una doctrina. Esto lo voy a tomar como algo bueno y quizás en el contexto en realidad era algo malo, por ejemplo. Entonces, considerar el contexto es importante. Ahora, quisiera pensar en algunas cosas que no son contexto en la Biblia. Y esto quizás para nosotros va a sonar un poco a desafío y no quisiera pues que se note como una crítica simplemente, pero es una realidad. En principio, por ejemplo, una enfermedad que yo padezca no es contexto de la Biblia. Es decir, ningún versículo se escribió ahí pensando en que yo hoy en día iba a estar enfermo, yo como Guillermo. ¿Ya? No es un contexto para la Biblia. Cuando allá en Isaías encontramos este verso que dice, ¿verdad? Que Él llevó todas nuestras enfermedades y curó todas nuestras dolencias. Ese versículo no está escrito en el contexto de que hoy yo estoy padeciendo una enfermedad y me tomo de ese versículo para poderlo ocupar. No es ese el contexto de ese versículo. No de primeras. Por ejemplo, también nuestra denominación cristiana evangélica no es contexto en la Biblia. Es que nosotros como bautistas creemos que esto dice así. Es que nosotros como pentecostales creemos que esto dice así. No, eso no es un contexto que sea aplicable a la Biblia. Nuestras denominaciones, de hecho, son tan recientes que ni siquiera son aplicables en la mayoría de las cosas de la Biblia. Una denominación no puede determinar el contexto de un texto en la Biblia. No es posible que, porque en los principios doctrinales de la iglesia de no sé quién, de no sé cuánto, diga que ese versículo va a significar eso o eso va a significar. Eso no es así. No es ese un contexto que podamos considerar. Tampoco nuestra cultura es un contexto para la Biblia.
Muchas veces como salvadoreños queremos entender los evangelios, por ejemplo, que su cultura era completamente diferente a la que hoy tenemos. Entonces, pensar nuestro contexto cultural para aplicarlo o para entender un versículo de la Biblia no es posible. Tenemos que acercarnos un poco más al contexto del texto que estamos leyendo. No, son cosas muy diferentes. Imagínense cómo podríamos nosotros ajustar un texto en el que, por ejemplo, en la Biblia se habla de la esclavitud. ¿Cómo puedo ajustar eso al contexto del día de hoy? ¿Cómo puedo yo, a través de mi cultura, de mi entendimiento, de mi nacionalidad, de las leyes actuales, venir y decir, por ejemplo, cuando Pablo aconseja y dice, ustedes los que son esclavos, sométanse a sus amos? ¿Cómo puedo yo justificar eso con el contexto actual? No puedo aplicarlo de esa manera. De hecho, para nosotros hoy la esclavitud es una aberración. No lo concebimos como sociedad, aunque todavía existe, pero no lo concebimos como sociedad. Entonces, nuestros contextos culturales, nuestros contextos familiares, nuestros contextos académicos incluso, nuestros contextos eclesiásticos, no son el contexto de la Biblia. Por lo tanto, no puedo justificar nada de lo que yo vaya a explicar de la Biblia a través de ellos. Tengo que ir al contexto de la Escritura. Entonces, para eso, pues, tenemos que evaluar lo que hay dentro de la porción de la palabra que yo estoy leyendo. Este es uno de esos principios fundamentales para que yo pueda manejar apropiadamente la Biblia, interpretar las Escrituras a la luz de su contexto. ¿Qué es lo que viene diciendo? ¿Hacia dónde venía el mensaje del escritor? Y cómo es lo que yo hoy, el texto, el versículo que yo estoy considerando, cómo encaja dentro de todo el pasaje que yo estoy leyendo, dentro de la historia que estoy leyendo, y mantenerme ubicado en ese contexto. Ubicarnos es importante. Yo les decía la semana pasada que cuando vemos este libro, vemos un orden en el que están ubicados dentro del canon. Es decir, comienza con Génesis, Éxodo, Levítico y ahí va el orden. Pero no es el mismo orden cuando lo pienso en la historia. Entonces, si ustedes se acuerdan de las líneas de tiempo, decía que es importante que como creyentes, cuando estamos leyendo la Biblia, podamos como irnos ubicando un poco en las líneas de tiempo, por ejemplo. Es parte del contexto que yo necesito tener. ¿Esto fue antes o después de Cristo? ¿Esto es en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, le hacía una pregunta yo a un estudiante hace unas semanas. Estábamos leyendo un pasaje, creo que en el libro de Samuel, y me dice, pero es que aquí el rey David estaba dialogando con Jesús para ver qué debía de hacer. ¿Con cuál Jesús? Jesús estaba en Samuel. Entonces, obviamente, ¿verdad? Esa es una pregunta que me surgió de inmediato. ¿Cómo que David está hablando con Jesús? ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué le pasa a este muchacho? Bueno, que sabe de los personajes de la Biblia, pero no sabe en qué momento histórico están ubicados dentro de la historia que la Biblia narra, por ejemplo. Entonces, situaciones como esta, veíamos algo más complejo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de todos los profetas menores? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Todos ellos van en algún momento con algún rey de Israel o con algún rey de Judá. Entonces, usted ve en el Antiguo Testamento y de milagro encuentra a Abdías, porque cuesta encontrarlo, y de repente está Abdías ahí, y Abdías en este momento, aquí yo lo estoy leyendo, y lo que está diciendo acá, pero ¿en qué momento de la historia de Israel Abdías ejerció su ministerio? Por ejemplo, entonces, todo esto por eso se hace tan necesario que consideremos estos contextos. Ahora, me he ido, por ejemplo, a las cosas más difíciles del contexto, porque esto es un tema bien amplio, pero veamos un poco más. La palabra contexto significa lo que va con el texto. Entonces, en general, el contexto es el entorno en el que algo habita, en el entorno en el que algo existe o el entorno en que algo ocurre, ¿sí? Por ejemplo, hay una situación, por ejemplo, en el libro de Corintios, en la carta a los Corintios, acerca del uso del manto en el caso de las mujeres. Y yo no sé, hermanas, ustedes por qué no andan su manto ahora. Me gustaría saber dónde está su mantelina. Ajá, por ejemplo. Entonces, es que el pastor ahí no nos pide. Y ya se la están poniendo allá, ¿verdad? ¿Ah?
Se lo llevó el viento ahora. Entonces, para poder entender, por ejemplo, una situación como esa y enseñar algo acerca de eso, tenemos que llegar a un entendimiento de cómo era el contexto de la iglesia de Corinto cuando Pablo habla de esas cosas. ¿Ya? El estudio de la Biblia, el primer contexto que nos pone son las palabras, las frases y las oraciones que están rodeando a una palabra, a una frase, a una porción en particular. Por ejemplo, si vamos a los evangelios, busquen por favor en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13. Marcos 13. Marcos 13. Por ejemplo, vamos al versículo 41, del 41 al 44. Marcos 13, del 41 al 44. Ay, perdón, Marcos 12, Marcos 12. Ese no tiene contexto. Ahí no hay contexto. Perdón. Ahí, vaya, por ejemplo, ahí nunca van a hallar contexto, hermano. Perdón. Marcos 12, 41. Perdón. Marcos 12, 41. Ahora, leamos esos 4 versículos. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta es la historia de la viuda que los discípulos y Jesús vieron echar su ofrenda. Entonces, al leerlo ya, la historia como tal, esta pequeña escena, porque esto es una escena, nos da un escenario, nos da unos personajes y ocurren ciertos hechos. Al ver esta pequeña escena, ya podemos decir, ay, qué enseñanza la de Jesús, qué linda cómo esa viuda se entregaba totalmente al Señor. Entonces, sin embargo, el contexto de este pasaje o de esta escena hace mucho más enriquecedor que Jesús llegue a este momento con los discípulos. ¿Y cuál es el contexto? Solo vamos a darle un vistazo breve. Vamos al principio del capítulo 12. Perdón, del capítulo 11. Estamos en la última semana de Jesús sobre la tierra. Y Jesús ha entrado a Jerusalén con sus discípulos. Y es aquella famosa entrada triunfal. Y en esa última semana que Jesús entra, lo primero que él hace es ir al templo. Y cuando llega al templo, observa todo y se va con sus discípulos. Luego regresa y vuelve a observarlo todo y ve que la fiesta está toda preparada. Están todos los sacerdotes listos, la gente ha venido de todas partes, la fiesta está montada porque es la fiesta para celebrar la Pascua. Entonces está la historia ahí, Jesús llega un día antes, observa todo, pero ya era de noche y se regresa a un monte a dormir. Luego regresa al templo y mira todo cómo está montado. Y entonces esa es la vez cuando Jesús le da vuelta a todo, porque encuentra el templo como un mercado. Y Jesús le dice, esto es una casa de mercaderes, fuera de aquí. Y Jesús saca y purifica el templo. Vale, voy por encima de eso. Después de eso, en el capítulo 12, en el versículo 1, del versículo 1 al versículo 12, hay una historia de los labradores malvados, que no podemos estudiarla todo hoy, solo vamos pasando rápido por esto. Es una historia que señala a los religiosos y a los líderes judíos. En el capítulo 11, el Señor le ha dado vuelta a todo lo que hay en el templo porque los líderes judíos y los religiosos habían hecho de esto un negocio.
Entonces, todo esto, después, estos mismos líderes, en el capítulo 12, versículo 13, si ustedes se fijan, llegan, dice que le enviaron a fariseos y a herodianos, líderes judíos que vinieron a cuestionarle si debían o no pagar impuestos. Querían hacer caer a Jesús. Versículo 18. Y entonces enviaron a saduceos, otro grupo de líderes judíos y religiosos, en este caso eran gente que tenía un poco más de recursos, gente de la burocracia, y dice, entonces vinieron los saduceos y le hicieron una pregunta acerca de la resurrección. Si ustedes van al 28, se acerca uno de los escribas que los había oído todos estos preguntándole a Jesús y también cuestiona a Jesús. Entonces, desde el capítulo 11, Jesús se viene enfrentando a las autoridades de los judíos, a las autoridades religiosas de Israel, y viene haciéndoles ver que no hace nada teniendo todo ese show montado sin antes estar dando las cosas de corazón para con Dios. Y toda esta imagen se cierra con una viuda llegando al arca de las ofrendas, entregando verdaderamente algo que a Dios le agradaba. No se trataba de el dinero que la viuda entregó, sino que entregó algo que a Dios le agradaba. Los líderes judíos habían preparado todo para hacer la fiesta de la Pascua, para celebrar a Dios, pero no había nada de corazón ahí. Entonces, ¿cómo llegamos a entender esto? Bueno, porque hemos leído el contexto de esta historia. Hemos venido viendo cómo el Señor ha señalado la hipocresía, la mentira y el negocio que tienen los judíos montados. Y luego les pone un ejemplo a sus discípulos. Les dice, miren, esa señora entregó de corazón todo su sustento. Entonces, el contexto es esta parte, toda esta historia que vamos leyendo. Obviamente, aquí lo podemos ir ampliando. Esto está dentro de la historia de Jesús, tal como la cuenta Marcos. Entonces, si yo quiero ampliar mi contexto, voy todo para atrás y todo para adelante, lo que el libro me dé. De ahí yo puedo seguir leyendo y vamos a encontrar cómo continúa la historia en este momento de Jesús. Entonces, partimos de palabras, de frases, de oraciones y vamos haciendo una idea general de cómo esto se está estructurando, cómo esta historia, en este caso esta narración, se va dando para poder ir enriqueciendo el tema. Entonces, aquí no simplemente, Jesús quiere que le ofrendemos con todo lo que tenemos, porque esa sería una deducción rápida. Hermanos, traigan todo lo que tengan y denlo de corazón. Vamos, hermanos, a ofrendar. Saquen la canasta, pastor. ¿Y cuánto se usa ese pasaje para eso? O sea, este es uno de los pasajes y una de las situaciones más manipuladas, sacadas de contexto en muchos casos, ¿verdad? Probadme ahora en esto. Vengan, pruébenme. A ver si no les voy a... Den ustedes y van a ver si no reciben más. Prueben. ¿En qué contexto se dice eso? Entonces, cuando yo soy demasiado inocente, pienso que el pastor simplemente no estudió bien este texto y por eso está enseñando eso. Pero cuando veo realmente las cosas como son, hay mucha gente que le gusta manipular este tipo de situaciones para aprovecharse, ¿verdad? Y engañar a muchos. Entonces, por eso Jesús dijo que debíamos estudiar su palabra y permanecer en ella, y entonces íbamos a ser sus discípulos, y entonces íbamos a conocer la verdad, y entonces íbamos a ser libres. ¿Libres de qué? De este tipo de engaños. Entonces, el contexto determina el texto. Yo tengo que ir un poquito hacia atrás y un poquito hacia adelante en la lectura de las palabras, donde esto fue escrito. Ahora, el contexto da significado a la palabra, a la frase, a la oración en particular, ayuda a comprender lo que dice el autor. Por eso nunca debo yo tomar un versículo aisladamente. Nunca debo, y esto es también, pues, de alguna manera, a veces una moda como de comida rápida. ¿Ya? Yo creo que todos hemos caído en el error de decir, tengo hambre, pero quiero comer algo rápido, y agarrar algo y ya comí, ¿verdad? Un churro. Un churro, ahí oí. Ajá, un churro. Y fíjense cómo es esto, aprovechando esta idea que la hermana planteó ahí, me hace recordar una de las cosas con que de alguna manera pues trabajamos allá en Chalate, es que los niños a veces están un poco desnutridos y padecen un montón de las enfermedades de las vías respiratorias y cosas así, del estómago. Entonces, uno de los malos hábitos de los hermanos es, porque es barato, comprarles un montón de churros a los niños. Entonces yo le digo, mire, si usted alimenta a su hijo con churros, esto va a padecerlo. La medicina se lo va a curar, pero la comida se lo va a enfermar. Y tratamos de, cuando se nos da la oportunidad, pues compartir algunas cosas con ellos. Pero
si nosotros agarramos, por ejemplo, está muy de moda esto de, el versículo del día. Hermano, eso no es pecado ni es que esté mal. El versículo del día. Y a veces aparece ahí un versículo del día. Pero lo cierto, hermano, es que más eso a veces es una sustitución cristiana de aquello que antes leíamos en el diario que era el horóscopo. ¿Verdad? Vamos a ver qué me dice el versículo del día hoy, a ver qué me trae. Y qué duro cuando es, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los afeminados entrarán. Híjole, hoy me salió duro el versículo, dicen. Este no lo voy a subir porque me van a criticar. Pero qué lindo es cuando dice, ¿verdad? Ahí el versículo, deleítate así en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Ay, viene mi milagro, mi carrito, mi casita, este sí lo voy a compartir. Entonces ahí es cuando nos equivocamos. No son gotitas de suerte los versículos de la Biblia. Todo está en un contexto. Todo está dentro de una idea que Dios quiere compartir y no tiene nada que ver con ayudarnos en nuestra necesidad de hoy. O sea, no sé, no quisiera dejarlo con una idea equivocada, pero es que muchas veces vamos a la Biblia a través de mi situación actual. O sea, hoy sí estoy afligido, yo voy a ir a buscar la palabra para mi vida. Y voy y empiezo a buscar. Entonces, eso no funciona de esa manera, porque lo que Dios quiere es que tú vayas a la Biblia para que cuando tu situación actual esté bien o esté mal, tú tengas un principio, tú tengas un conocimiento adecuado de Dios y en base a eso sea tu reacción y tu esperanza y tu paz. ¿Ya? No debería yo ir a buscar esto como una salida de emergencia. Este debe de ser mi hábito, el hecho de entender la palabra, y eso me sostiene, eso me fundamenta, eso es lo que realmente arraiga. Es más que comer un churro, eso sí alimenta, ¿verdad? Ahí es donde realmente estoy alimentándome. Entonces, otra cosa, el contexto también se puede ir ampliando a párrafos, a capítulos, a libros y finalmente a toda la Biblia. O sea, pero eso se va construyendo. Hay una cosa que, una imagen que me gusta compartir porque aplica para varias cosas, pero en este caso, cuando pienso en la Biblia, como podría, por ejemplo, pensar en el lenguaje, o si puedo pensar en las matemáticas, o si puedo pensar en la medicina, en cualquier rama. Hay algo importante que todos debemos tener para poder acercarnos y es por lo menos una estructura mínima o básica sobre la cual poder nosotros ir ubicándonos. Entonces, lo que sucede muchas veces es que como pastores hemos acostumbrado a la iglesia a no buscar una estructura. Entonces usted recibe lo que uno le pueda compartir y luego lee la Biblia a la carrera y le dice, pastor, 10 capítulos me leí. Suena bonito, parece bien. Sin embargo, no va a ser tan efectivo como el hecho de que usted pueda ir como formando una estructura. Es decir, vamos a ver, yo quisiera comprender un poco más acerca de Jesús, me voy a hacer una idea general acerca de la vida de Jesús. Entonces yo entiendo un poco acerca de lo que es realmente Jesús cuando voy por ejemplo, al Evangelio de Juan o voy al Evangelio de Lucas. Y entonces, por ejemplo, que Lucas veíamos la semana pasada que es un libro biográfico acerca de la vida de Jesús. Entonces vengo y me hago una estructura de los hechos de la vida de Jesús. Entonces eso es parte del contexto, por eso a veces es necesario ir ampliando. Comencé con una palabra, me voy al párrafo, me voy al capítulo, me voy al libro y finalmente a toda la Biblia. Ahí es cuando entonces empiezo a tener como un marco de referencia. Una de las figuras que nos enseñaba Mauri hace unas semanas es el hecho de, esto es como un rompecabezas. Y si usted se pone a armarlo de la parte más difícil, no lo va a lograr. Generalmente hacemos el buscar las esquinas, buscar el marco, y cuando tenemos el marco, entonces empezamos a rellenar hasta hacernos la figura completa. Pues básicamente eso también pasa con la Biblia. Muchas veces la Biblia nos da sueño, muchas veces la Biblia nos aburre, muchas veces la Biblia nos desespera, porque nos acercamos a ella con piezas de diferentes partes y entonces nos cuesta mucho comprender. Por eso ser inductivos es tan necesario y efectivo, porque me va llevando en un orden en el cual yo voy tratando de ubicarme, observar, de poder orar, leer, de poder entender qué literatura estoy viendo y cuál es el contexto de esta literatura. En ese orden yo voy caminando. Ahora, debido a que el contexto gobierna o determina la interpretación del pasaje, es importante
que conozcamos el contexto de cualquier pasaje que usted esté estudiando. O sea, si usted está leyendo ahora un libro, no sé, piense usted en el libro de la Biblia que está leyendo. ¿Usted conoce ese contexto de ese libro? Ya espero que haya identificado qué tipo de literatura es, porque el miércoles pasado esa fue la lección. Ah, sí, hermano, yo estoy leyendo un libro histórico, yo estoy leyendo un libro profético, yo estoy leyendo un libro poético, un libro de proverbios. Ah, ya identificaste el tipo de literatura. Ahora la tarea es identificar los contextos del pasaje en que tú estás leyendo. Por ejemplo, vamos a ver ciertas palabras cuyo significado va a depender del contexto en que las utilicemos. Por ejemplo, la palabra banco. ¿Qué significa para nosotros? Si yo les digo, hermanos, hoy fui al banco y no tenía nada en la cuenta, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué anda acá abajo? Hermana, usted está siendo deductiva. Usted está siendo deductiva, hermana. Porque puede ser que haya llevado la libreta equivocada. ¿Ah? Usted de un solo se fue. Usted se fue de un solo a la deducción. Este es un gran acabado. No, hermana. Vamos a ser más inductivos. Anden agua. Ya. No, pero la palabra banco, cuando yo se la digo con esa frase, usted entiende la institución, ¿verdad? Donde guardamos el dinero. Ahora, si yo les digo, andábamos por el estero y paramos en un banco de arena para poder bañarnos un ratito. Se entiende diferente la palabra. Ya no es el lugar donde guardamos el dinero, ni que yo ando acabado, sino que andábamos bañarnos un ratito. Y la última idea que podemos tener de banco es este mobiliario donde nos sentamos, ¿verdad? Estoy aquí, présteme un banquito, ahí me voy a sentar, en un banco. Entonces, dependiendo del contexto, banco va a ser una cosa diferente en cada una de las circunstancias. Y como una nota ahí, entre paréntesis, con respecto a esto, es por eso que particularmente el español es tan difícil de aprender para personas no nativas. Porque normalmente, en el lugar de origen de sus lenguas, o sea, cada cosa se llama de acuerdo a su nombre. Y nosotros aquí, una misma palabra puede tener 3, 4, 5 significados. Esa es una de las complejidades, como en el caso de banco. Y otra de las complejidades que tenemos es que usamos una misma palabra para un montón de cosas. Entonces, pásame esa cosa. ¿Cuál? Entonces, eso puede ser millones de cosas. Entonces, nuestro idioma en particular es muy complejo por eso. Aprenderlo es muy complejo por esa razón, porque nuestras palabras las podemos utilizar dependiendo del contexto, ¿verdad? Ahora, otra palabra. Por ejemplo, si ocupamos la palabra vela, en sentido de iluminación, un contexto que estamos hablando de la iluminación se refiere a ese cilindro, ¿verdad? Con una mecha, una vela. Nosotros ya tenemos luz. En un sentido náutico o en el mundo de la náutica, en el mundo del mar, de las naves marinas, encontramos la vela, se refiere a un barco que es movido por una tela, ¿verdad? Que tiene una vela que atrapa el viento. Y bueno, en un contexto eclesiástico, podemos decir, vamos a hacer una vela, o vamos a hacer una vigilia, y es un culto, ¿verdad?, que va a durar por la noche. Una vela es estar vigilante, ¿verdad? Estar ahí pendiente, ya sea, por ejemplo, cuando hay una persona que ha fallecido, hacemos una velación, es decir, estar vigilantes por una noche o 2 noches, por ejemplo. Entonces, vemos que otro ejemplo es ese, ¿verdad? Tanto la palabra banco como la palabra vela va a depender del contexto en que se estén utilizando. Su significado va a ser determinado por el contexto. Así que, ya que esto es tan importante, siempre tenemos que buscar encontrar dentro de lo que estemos leyendo de la Biblia cuál es su contexto, qué información de este pasaje nos da una comprensión adecuada de la palabra como se usa en ese pasaje. Es como lo que veíamos en aquel entonces, y vuelvo a este ejemplo. Esfuérzate y sé valiente para, ¿verdad? Para cumplir y poner por obra mi palabra. Entonces, en ese sentido, el contexto no determina para qué se debería ser valiente y esforzado. Entonces, la deducción dice, para la guerra. El contexto dice, para
la lectura de la palabra. Cuando yo leo un poco más, me doy cuenta que es para la aplicación, para la obediencia a la palabra que yo debo de ser valiente. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de situaciones es el contexto el que determina qué significa la palabra en aquel momento, en aquella lectura que estamos teniendo. Así que con un estudio inductivo, cuando observamos cuidadosamente lo que se repite en el texto y viendo cómo todo se relaciona, podemos ir armando una idea correcta de lo que estamos leyendo. Entonces, es un esfuerzo significativo el que debemos de hacer a la hora de abrir nuestra Biblia, porque tenemos que hacer varias cosas, solamente pasar por ella, pero son cosas que estos pasos nos van a llevar hacia una verdadera vida espiritual que crezca, ¿verdad? Si observamos lo que se dice y prestamos atención a las palabras, a las frases, a las ideas repetidas, vamos a ir viendo, claramente que el contexto va dándonos la guía para poder entender lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues, de ahí vamos al siguiente paso, que es el paso número 5, que vamos a ver la próxima semana, que es que empezamos a observar lo que es obvio, ¿verdad? Vamos a sacar algunos elementos obvios, ya elementos de la lectura en específico. Ahora, quizás un detalle más para cuando nosotros empezamos a